En Perú, hace 21 años, nació una promesa. Una promesa de una segunda oportunidad educativa para millones de personas. Pero hoy, esa promesa parece rota. Vamos a analizar qué pasó con la educación básica alternativa y por qué, después de tanto tiempo, se habla de un sistema que no cumplió. 8 millones. Miremos bien esta cifra. No es solo un número, ¿eh? Son 8 millones de peruanos y peruanas, mayores de 15 años, que no han logrado completar su educación básica. Es una deuda social de una magnitud increíble. Y aquí viene la gran pregunta. Se creó un sistema entero para solucionar esto, la educación básica alternativa, la EBA. Entonces, ¿cómo es que después de más de 2 décadas, la brecha sigue siendo tan, pero tan grande? Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Para empezar a entender esto, hay que ver el problema no como un dato frío, sino como lo que es, una deuda pendiente. Una deuda con una parte enorme de la población del país. A ver, viajemos un momento al pasado, al 18 de abril del 2005. Ese día, los viejos programas para adultos se convirtieron en algo nuevo, los Centros de Educación Básica Alternativa, los CEBA. La intención era buenísima, ¿eh? Darle un camino más flexible a quienes no pudieron terminar el colegio. Pero bueno, aquí estamos, 21 años más tarde, y esa esperanza choca con una realidad muy distinta. Muy bien, entonces, ¿cómo le ha ido a esta promesa en todo este tiempo? Vamos a ver qué nos dicen los números sobre su verdadero alcance. Y acá es donde la cosa se pone realmente seria. De esos 8 millones de personas, el sistema EVA solo pudo atender a 180,000 en el 2025. Eso es apenas un 2,43% de cobertura. Dicho de otra forma, casi el 98% de la gente que lo necesita está completamente fuera del sistema. Es brutal. Y el problema no es solo de cantidad, sino de dónde están las oportunidades. La inmensa mayoría de los centros, más de 2,300, están en zonas urbanas. Y en el campo, apenas 184. Justo donde, muchas veces, la necesidad es más grande. Hay una desigualdad geográfica tremenda. Uno podría pensar, bueno, para arreglar esto se necesita más presupuesto, ¿cierto? Pues no, pasa todo lo contrario. Para el año 2026, el presupuesto para este sistema se redujo. Le quitaron más de 46,000 soles, una señal que la verdad preocupa bastante sobre las prioridades. Y si nos vamos a lo más básico de lo básico, la alfabetización, la brecha es un abismo. Hay más de 1,300,000 personas que no saben leer ni escribir. Y la capacidad del sistema para ayudarlos es de apenas 11,200. Simplemente es querer apagar un incendio con un vaso de agua. No alcanza. Y aquí viene la ironía. Porque si uno lee el plan, el diseño del sistema en teoría es bastante bueno. Es flexible. A ver, veamos rápidamente cómo se supone que debería funcionar. La EVA te da 3 opciones para que se ajusten a tu vida. La presencial, o sea, ir a clases. La semipresencial, que es una mezcla de clases con estudio por tu cuenta. Y la modalidad de distancia, para una flexibilidad total. Las ideas están ahí, en el papel. El problema es que sin plata y sin llegar a donde se necesita, para la mayoría estas opciones son inaccesibles. Todo esto nos lleva a pensar que el fracaso no es solo un tema de gestión o de presupuesto. Tiene un componente político muy fuerte. ¿Qué tan importante es este problema en la agenda del país? Si le damos una mirada al panorama político, según las cifras de la OMPE del 14 de abril, estos son los 5 candidatos con más apoyo. La pregunta clave es, ¿la crisis de la educación para adultos aparece en sus discursos? ¿En sus planes? Y bueno, esta cita lo resume todo de una forma muy clara. A pesar de que afecta a 8 millones de personas, el tema simplemente no es prioridad en las campañas. Es como un problema silencioso, un gigante invisible para la política. Ojo, algunos partidos sí lo mencionan. Por ejemplo, el Partido Obras habla de reducir la deserción. Y Juntos por el Perú tiene una meta súper ambiciosa, analfabetismo cero. Suena bien, ¿no? Pero muchas veces estas propuestas no tienen detalles. No dicen cómo lo van a hacer, ni con qué dinero, y eso pues genera más dudas que esperanzas. Entonces, al final, todo apunta a que esto va más allá de una simple política de gobierno. Se necesita algo mucho más grande, una respuesta contundente de toda la sociedad. Esta idea es fundamental. Cada una de esas 8 millones de personas no es un número más. Es una historia, es un potencial que se está perdiendo. Y es una deuda que, como sociedad, tenemos que empezar a pagar. Lo que hace falta es un nuevo pacto social, uno que ponga la educación en el centro de todo. El Estado, por su parte, tiene que hacer mucho más para que la gente sepa que estas oportunidades existen, aunque sean pocas. Y un mensaje práctico. Si alguien que nos escucha o un familiar necesita terminar la escuela, la recomendación es buscar el CEBA más cercano. La oportunidad está ahí, aunque a veces cuesta encontrarla. Y cerramos con esta reflexión. Después de 21 años, el fracaso de este sistema nos obliga a todos a preguntarnos, ¿vamos a seguir tratando la educación de millones como una estadística más? ¿O por fin la vamos a asumir como lo que es, una de las deudas más grandes y urgentes que tiene el Perú? La respuesta definirá el futuro de una generación entera.